Soledad Gori, a esta altura creo que ya la conocen todos los amantes del conocimiento, es nuestra columnista estrella, es inmunóloga, trabaja en el CONICET y hoy nos va a hablar de la importancia de la ventilación de los ambientes, la trascendencia que tiene para evitar mayores contagios que los ambientes estén ventilados en una época tan complicada que estamos atravesando. Soledad, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Luciana, Jimmy. Bienvenida. Gracias. ¿Qué nos puede decir de la importancia que tiene y de cómo hacer cuando por ahí no hay tantas ventanas para poder ser canal de ingreso de aire? Sí, a ver, lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, desde el inicio de las clases, ¿no? Particularmente con todo el equipo de Anti-Fake News, lo que estuvimos viendo es que hubo una movida, ¿no? Por unos nuevos trabajos y unas nuevas recomendaciones que venían, por ejemplo, de la CDC de Estados Unidos, donde empezaron a hablar de reducir, ahora vamos a ver por qué esto tiene que ver con la ventilación, pero de que se podía reducir un poco más la distancia dentro de las aulas de los alumnos, ¿no? Y el punto es que en estos trabajos las aulas, ¿no? Ediliciamente, ¿no? Son iguales a las aulas que tenemos en nuestro país. Entonces es un poco peligroso, ¿no? Generalizar y pensar que nosotros quizás en todas las escuelas de nuestro país podemos garantizar una ventilación adecuada para poder entonces así sí reducir la distancia entre alumnos y por lo tanto, o sea, tener más alumnos en las aulas, ¿no? ¿Por qué es importante la ventilación? Porque en el último tiempo se ha acumulado mucha evidencia de la gran importancia que tiene y la principal vía de contagio es la transmisión del virus por aerosoles. Son esas gotitas mínimas que salen cuando hablamos, cuando tosemos, respiramos mismo sin hablar y que pueden llegar a inundar toda una habitación si no tiene la ventilación adecuada. O sea, que puede recorrer distancias mayores a 2 metros, de hecho. Eso se vio que, bueno, fue cambiando, ¿no? Con los conocimientos se empezó a ver que en vez de las superficies, que es lo que creíamos que al principio era la principal vía de contagio, o por lo menos que era muy importante, se empezó a ver que nunca fue demostrado en condiciones naturales, por ejemplo, ese tipo de contagio, que no quiere decir que esté descartado, pero no es tan importante como si la transmisión por aerosoles. Entonces, lo más importante es tener una ventilación en un ambiente cerrado, cuando no nos queda otra que estar en un ambiente cerrado, tener bien ventilado. Lo ideal sería una ventilación cruzada, es decir, puertas y ventanas de lados opuestos y de paredes opuestas abiertas. Es más, cruzada sería mejor, que sea continua, mucho mejor que intermitente, es decir, tener siempre abiertas puertas y ventanas y también distribuida, es decir, que no quede solo ventana y puerta en un extremo tal vez, sino el resto del aula o de ambiente cerrado no pueda llegar a tener lugares donde haya recirculación de ese aire viciado. Una forma de darnos cuenta es medir el dióxido de carbono. Hay unos sensores que de hecho se están haciendo en colaboración con universidades y también con otros productores. Está toda esa información en la página del MinSit. La campaña se llama Ventilar y justamente en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires ya se está implementando para poder ver cuánta acumulación de dióxido de carbono hay en el aula o en el ambiente cerrado, que nosotros queremos ver si tiene una ventilación apta para tener personas dentro, ¿no? Que encima estén hablando, que quizás estén comiendo. En un momento se habló de que comieran dentro de las aulas los alumnos y eso obviamente implica sacarse la mascarilla, ¿no? Entonces, no es solamente un tema de distancias, sino también asegurar una ventilación para que ese aire se renueve constantemente, que siempre haya un influjo nuevo de aire para poder eliminar esos aerosoles. Soledad, y en esa búsqueda y en ese análisis que se hace, ¿hay un porcentaje de reducción de posibilidad de contagio con esa ventilación adecuada? Sí, claro, eso es lo que se ha visto, que al disminuir esos aerosoles, la probabilidad de contagio, siempre hablamos de probabilidades, sí, nunca claro. va a ser cero la transmisión, pero sí se reduce bastante si uno tiene una circulación. De hecho, hay dudas también, o hubo muchas dudas sobre el tema del aire acondicionado, ¿no? Más que nada en el verano. Y, por ejemplo, los que son split, el problema es que mueven el aire dentro del ambiente, pero si uno tiene no tiene ventilación natural porque tiene cerrado todo, no hay un recambio de aire. Lo importante es que haya un recambio de aire. Hay otros sistemas de ventilación más que son ventilaciones forzadas, por ejemplo, en grandes hospitales, que sí o sí sacan el aire de afuera, ¿no? Y ahí sí hay una renovación. Entonces, en ese caso, se pueden utilizar y hasta es bueno usarlo. Pero
En el caso de que tengamos split, bueno, lo mejor es no usarlo y si tenemos ventiladores, podemos ponerlos mirando para afuera como para ayudar a la extracción de aire. Y bueno, en Estados Unidos se han visto escuelas que han puesto extractores, filtros, bueno, obviamente no es nuestra realidad y a eso iba un poco con que no podemos adecuar y pensar que todo es adaptable a nuestra realidad, ¿no? Soledad, o sea que tenemos que pensar un otoño-invierno con estufas prendidas, pero con todo abierto. Sé que gráficamente parece una contradicción, pero sí, en los con mínimo, aunque sea en invierno, por lo menos un mínimo de 5 centímetros abierto. De hecho, esto vale también para el transporte público. Obviamente, cuanto más largo el viaje, más probabilidades hay de contagio. Entonces, abrir por lo menos mínimamente siempre ventanillas de adelante y de atrás. Tratar de hacerlo esto de opuesto, lo mismo en los autos, cuando van varias personas de distinta burbuja, abrir cruzados, ¿sí? Una ventanilla de atrás, una ventanilla de adelante, aunque sea mínimo, pero porque obviamente cuando haga frío va a ser complejo, pero siempre tiene que haber eso y si no, si se puede en este tiempo que todavía no hace tanto frío, maximizar las actividades afuera, en el caso de las escuelas, en los patios, por ejemplo, es una muy buena salida. Pero bueno, lo que se sabe por evidencia científica es que lo crucial es ventilar. ¿Y qué, por evidencia científica, se ha mejorado en la evaluación de qué es lo que ocurre en esos espacios abiertos? O sea, si bien reduce la posibilidad de contagio, y siempre hablamos de probabilidades, muy bien, no es nula la posibilidad, ¿qué más se estudió en relación a eso? No, bueno, en verdad se sabe, ahí es eso, justamente una escala de probabilidades y se sabe igualmente que hay que cuidarse igual, aunque sean espacios abiertos, porque básicamente lo que ocurre es que con ese flujo de aire, esos aerosoles se van, ¿sí? O sea, no quedan direccionados hacia la persona que uno está hablando, ¿no? Tampoco es que quedan en el espacio y se mantienen ahí, que sí ocurre en un espacio cerrado, mal ventilado, que ese aerosol puede llegar hasta completar todo el ambiente. En cambio, en el espacio abierto eso no ocurre y lo que sí igualmente es importante es que se tiene que mantener la distancia igualmente y el uso de la mascarilla o, bueno, tapaboca, ¿no? Porque eso, y bien colocado, tapando todo, ¿no? Boca, nariz y hasta mentón. No es que en el aire libre estamos exentos de contagiarnos. Eso también es importante porque sí, siempre vale la pena aclararlo, no es que estamos libres de riesgo. Claro, no estamos libres de COVID en el exterior y eso hay que reforzar la idea porque algunos se quedaron con esto de que al reducirse la posibilidad de contagio pueden pensarse que sea nula y no es nula. Te quiero aprovechar, Soledad, para hablar de otros temas vinculados, por supuesto, a la pandemia que son muy importantes y que nos interesa también profundizar de ciertos cuidados y de ciertas conclusiones que se sacaron. ¿Cómo ha sido? Hace algunos días leí que la Organización Mundial de la Salud daba como un hecho ya comprobado de que el virus está en el aire. O sea, no es que está en los objetos, no es que está en las bolsas, que no hay que estar desinfectándose todo el tiempo porque lamentablemente está en el aire. ¿Esto es así? Bueno, sí, a ver, justamente la frase está en el aire a veces es como medio también peligrosa al interpretarlo, ¿no? Porque también puede generar, qué sé yo, paranoia de que como en un momento al principio de la pandemia la gente cuando empezó a verse esto de que no era desde los objetos, sino que empezaba a tener que ver el aire y los aerosoles, la gente empezó a encerrarse en departamentos, que no sé, segundo o tercer piso, cerrar las ventanas por si entraba por el balcón o por la ventana. Bueno, claro, así no ocurre eso, pero sí, o sea que no es tan literal por el aire, pero sí se refieren a esa transmisión por gotas y por aerosoles en distancias cercanas, ¿no? En espacios abiertos y en el caso de espacios cerrados, las distancias pueden ser aún mayores a 2 metros y sin embargo llegar los aerosoles de una persona infectada a otra. De hecho, esto se ha visto en restaurantes, en China, las primeras evidencias que hubieron fueron justamente personas que estaban sentadas en lugares cerrados y que tenían corrientes de aire, por ejemplo, que le llevaban el virus de un lado al otro. Lo que sí nunca se pudo probar realmente hasta el día de hoy, por eso la FDA, por ejemplo, descartó la transmisión por alimentos y empaquetamientos. Eso, aunque algunos seguimos con la rutina de desinfectar todo cuando llegamos del súper por una cuestión también de higiene, ¿no? Que no son malas conductas, la realidad es que no se ha probado en condiciones naturales esa vía de contagio.
lo que se probó fue cuánto dura el virus en diferentes superficies, pero siempre en condiciones artificiales de laboratorio, con lo cual quizás es mucha más carga viral, también no se evalúa si es infectivo después ese virus o no, porque también puede después no ser infectivo tal vez cuando nosotros lo tocamos. Y si uno se desinfecta las manos, se lava las manos recurrentemente, no tampoco habría problema, porque uno cuando se lleva la cara, que es el lugar donde realmente uno se contagia, si se toca con las manos, la boca, los ojos y la nariz, si uno está todo el tiempo o cada tanto frecuentemente lavándose las manos o desinfectándose con alcohol, no debería y no se vio beneficio al desinfectar la superficie. Eso es básicamente lo que se resolvió con toda la acumulación de evidencia que hay. Sí hay mucha más evidencia de transmisión por aerosol. Y en relación a esa evidencia, que me es interesante porque también nos sirve entender y comprender todo lo que ha ocurrido durante más de un año, de lo que se decía, en parte por desconocimiento, y ante la duda era preferible sumar medidas de higiene y seguridad antes que quitarlas. ¿Qué otra cuestión que por ahí estuvo muy instalada al principio de la pandemia, no en la Argentina, hablo a nivel mundial, hoy ya quedó en un segundo o tercer plano? ¿Qué nos podés mencionar? Como esto de higienizar y de limpiar todas las superficies. ¿Qué más quedó ya fuera de carrera? Que no tiene mucho sentido, sí. Decís. Uy, qué pregunta. A ver, la verdad es que esa creo que es de todas las recomendaciones que se daban, realmente la de desinfectar las superficies. Y y también cuando, por ejemplo, comprábamos delivery, en realidad, con comida hecha afuera, que normalmente al principio decíamos, uno puede calentarla, entonces de esa manera inactiva todo el virus que podría haber, o desinfectar, los billetes, ¿no? También porque como perdura mucho en el papel, esas cuestiones o gente que trabajaba con papelería, que también estaba como muy preocupada. Eso es todo lo que tiene que ver con desinfección de superficies, pero en el caso de lo de alimentos, eso fue descartado también, que hubiera una vía de contagio por comer alimento contaminado con SARS-CoV-2, con este virus. Eso también con la evidencia se fue acumulando y la verdad que no se ha visto que esa sea una vía, sino que siempre es vía respiratoria. O a lo sumo, a nivel ocular, que hay muy pocas evidencias todavía, pero por eso es un segundo plano. Pero a nivel digestivo podríamos decir que no, eso ya también se eliminó. Y al revés, y aparecieron cosas nuevas que con el tiempo, que en su momento al principio no había, por ejemplo, no había indicios para decir que, en realidad no era más que nada, no era que no había indicios, sino que hacían falta los barbijos quirúrgicos, por ejemplo. Entonces al principio la OMS no recomendaba usar mascarillas y con toda la evidencia que se acumuló se vio que se baja hasta un 70% las probabilidades de contagio si las dos personas utilizan mascarilla y se protege uno mismo, cosa que antes se creía que solo se protegía el de al lado. Ahora se sabe que uno también se protege al usar el tapaboca correctamente. Soledad, buenas noches. La última y cortita. Sí. ¿Cuál es la campeona mundial de la fake news? La campeona mundial, la que elegís vos como la más falsa de todas. Uy, la más falsa. Para mí todas las que tienen que ver con las teorías conspirativas son las las peores, podríamos decir, las más absurdas, que tienen que ver con el origen artificial del virus, que es todo a propósito, que hay en las vacunas microchips que nos controlan, que se circulan por antenas 5G. Todo eso lo hemos visto, se han divulgado mucho. La verdad es que todo lo que tiene que ver con la conspiración atrae muchas veces a la gente porque es una salida fácil, ¿no?, a toda esta incertidumbre que tenemos. Entonces son bastante atrapantes este tipo de fakes. Y después, obviamente, la de los remedios naturales que nunca faltan y que son lamentables. Pero no podría elegir. Creo que he visto de todo este año y la verdad que desde remedios como el dióxido de cloro, que no sirve para nada, y es tóxico, perjudicial para la salud, hasta que las vacunas nos mutan el ADN, que vamos a ser mutantes yacarés, como decía Bolsonaro. He visto de todo. Soledad, y tenemos mucho más para ver, para analizar y para que vos, con tu conocimiento, tu experiencia, puedas ser una verdadera anti-fake news. Gracias. No, por favor, a ustedes.